La guerra de Vietnam vería la realización del sueño vietnamita de un solo país, unificado e independiente, tomando su lugar en el mundo, libre de opresión y gobierno externos. Es el tipo de historia que se ha vuelto a contar a lo largo de la historia, y si hubiera ocurrido en cualquier otro momento de la historia, entonces probablemente habría sido en gran medida olvidada fuera del pequeño país del sudeste asiático, como tantas guerras de independencia. Pero debido a eventos en otras partes del mundo, los campos de batalla de Vietnam se convirtieron en uno de los más importantes en la Tierra en ese momento, ya que fue aquí donde dos superpotencias ideológicas, el oeste democrático y el este comunista, llegarían a los golpes, no pudiendo luchar directamente entre sí, porque se destruirían en un fuego nuclear. En cambio lucharon a través del pueblo vietnamita. Esta es la historia de la guerra de Vietnam. Dicen que la guerra nunca termina, nunca cambia. Pero en este canal sabemos que cada conflicto tiene su propio conjunto único de circunstancias desafiantes que da forma al mundo a su alrededor. Y eso incluye el impacto en la economía. Bienvenidos a las guerras de los mundos. Misioneros católicos franceses y portugueses llegaron al sudeste asiático en el siglo XVII para promover el catolicismo en la región. En ese momento, la región estaba fuertemente dividida entre los gobernantes locales, quienes frecuentemente luchaban entre sí, por lo que los franceses desplegaron tropas para proteger a los misioneros. Durante los siguientes 200 años, los franceses se involucrarían cada vez más en los asuntos del área, proporcionando soldados para ayudar en las guerras locales y conseguir lo que querían. Señores que estaban más dispuestos a cooperar con los franceses contra aquellos que no lo estaban. Con el tiempo ganaron más y más territorio en la región, ya sea a través de engaños, negociaciones o, más a menudo que no, la guerra. Esto culminó en 1887 con la creación de una federación de posesiones coloniales francesas conocida como Indochina Francesa. El gobierno colonial francés explotó a sus súbditos, imponiéndoles impuestos exorbitantes por bienes clave como la sal y el opio. La Indochina francesa se expandiría a finales del siglo XIX con territorios cedidos por el vecino Siam en 1893, y luego más nuevamente en 1907, aunque a mediados de la década de 1930, algunos de estos territorios serían devueltos. Sin embargo, la oposición a los franceses en la región nunca fue erradicada por el gobierno colonial, lo que resultó en la formación de varios movimientos destinados a eliminarlos y crear una nueva nación independiente. Un movimiento de este tipo fue el Vietnam Quech Sen Dan, o simplemente Viet Quech. Originario de la ciudad de Hanoi, en 1927, el Viet Quech comenzó una campaña de asesinato de funcionarios franceses, lo que resultó en una brutal represión de sus miembros, que vio a casi un tercio de ellos siendo arrestados por las fuerzas de seguridad francesas. Sin embargo, esto no detuvo su campaña, y el 10 de febrero de 1930 organizaron un motín del ejército vietnamita en los cuarteles de Dien Bay, que finalmente fracasó. Los franceses castigaron brutalmente a los miembros y seguidores de Viet Quech, condenando a muchos de ellos a muerte. El Viet Quech perdió lentamente su influencia después, pero otro movimiento nacionalista ya estaba ganando apoyo y afectaría dramáticamente el panorama político de la región durante los próximos 30 años. En 1917, la Rusia imperial fue sacudida por la revolución, resultando en el derrocamiento del zar y la creación de la primera superpotencia comunista del mundo, la Unión Soviética. Muchos en la Unión Soviética querían difundir sus ideales comunistas más allá de sus propias fronteras e instigar un nuevo orden mundial que abrazara la ideología comunista. Y para lograr esto, el líder soviético Vladimir Lenin creó la Comintern, una organización internacional destinada a tramar y apoyar más revoluciones en todo el mundo. En 1923, un nuevo miembro llegó a Moscú para recibir formación ideológica y práctica en la instigación de una revolución comunista. Su nombre era Ho Chi Minh. La vida temprana de Ho Chi Minh es vaga en algunos lugares, ya sea por la falta de un registro adecuado entre la población local de Indochina,
y a veces porque más tarde daría información contradictoria sobre su vida. Nació el 19 de mayo de 1890. Su padre era un magistrado destituido por abuso de poder. En 1911, Ho Chi Minh encontró empleo en un barco francés bajo el alias de Bambaar para disfrazar su participación en protestas contra la esclavitud y trabajó en una variedad de barcos, viajando por el mundo, visitando entre otros Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1919 volvió a Francia, volviéndose cada vez más consciente políticamente. Conoció a un grupo de otros indochinos que vivían en París, quienes además de abogar por la independencia de su patria, se habían enamorado de los ideales del comunismo. Siendo principalmente un pueblo rural y habiendo sido oprimidos por los imperialistas franceses durante tanto tiempo, el sueño del comunismo, en el que el poder se distribuía entre la gente y no entre unos pocos elitistas, encontró frutos entre muchos de los pueblos indígenas del sudeste asiático, algo que alarmaría a las potencias occidentales, especialmente a los Estados Unidos en los años por venir. Mientras estaba en París, Ho Chi Minh hizo campaña para que su pueblo tuviera voz en el término de la Primera Guerra Mundial y apeló a los líderes mundiales para presionar a Francia a conceder la independencia a Indochina. El hecho de que 100.000 hombres de Indochina hubieran luchado por los franceses en las trincheras del frente occidental les ganó cierto apoyo, pero ambos esfuerzos resultarían infructuosos, aunque aumentarían su perfil en casa como un hombre liderando el llamado a la libertad. La falta de apoyo del Occidente democrático solo empujó a Ho Chi Minh y sus compatriotas más cerca de Moscú y al comunismo, y esto, a su vez, lo llevó a desempeñar un papel activo en la promoción del comunismo dentro de la misma Francia. De hecho, fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Francés. En 1923, comenzó a dirigirse hacia el este, haciéndose pasar por un comerciante chino para llegar a Moscú y asistir a la Comintern. Después de eso, se dirigió a China y comenzó a enseñar a las personas indochinas que vivían allí el camino comunista, y eventualmente se convertiría en el agente principal de la Comintern en el sudeste asiático. El 18 de octubre de 1926, el Ho Chi Minh, de 36 años, se casó con una chica china de 21 años llamada Sen Swimming, a pesar de las protestas de sus camaradas, las cuales ignoró rotundamente. Durante la próxima década, Ho Chi Minh viajaría de punta a punta por Europa y Asia al servicio del comunismo mundial, reuniéndose con miembros de grupos comunistas tan lejanos como Francia, Bélgica, Italia, India, China y Tailandia. En su tierra natal, los franceses seguían reprimiendo duramente a los sospechosos de ser revolucionarios, haciendo ilegales los partidos comunistas tanto en Francia como en Indochina en 1939. Pero los franceses pronto comenzaron a preocuparse más por la creciente amenaza de Japón y el temor de que los comunistas en China pudieran ganar la guerra civil que se estaba librando allí. Francia misma fue sumergida en la guerra con Alemania en septiembre de 1939 y en menos de un año caería al suelo. Blitzkrieg alemán. El imperio de Francia estaba ahora bajo el control de los franceses de Vichy, quienes tenían un poder militar limitado y por lo tanto con poca oposición. Los japoneses marcharon hacia Indochina el 22 de septiembre de 1940. El objetivo japonés era bloquear los suministros a China, con quien habían estado en guerra desde 1937. Para el pueblo vietnamita, la ocupación japonesa fue tan brutal, si no más, como lo había sido el gobierno francés, y Ho Chi Minh y sus seguidores sabían que el caos de la guerra era el momento ideal para contraatacar a los invasores de su patria. Por lo tanto, él reorganizó un grupo nacionalista previamente colapsado en el Viet Minh, que tenía el objetivo de repeler a los japoneses y a sus nuevos títeres franceses y liberar a Indochina para convertirse en una nación comunista independiente. El movimiento gozó de apoyo popular, reclamando una membresía de alrededor de 500.000 de personas para finales de 1944, gracias a que priorizaron la independencia de Vietnam sobre su propio país. Los franceses de Vichy fueron forzados a abandonar el país. Tenían una agenda comunista, provocando que los grupos nacionalistas no comunistas se unieran al Viet Minh. Al principio, utilizaron armas contrabandeadas de China o capturadas de los franceses y japoneses, pero cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, el 7 de septiembre de 1941, el Viet Minh comenzó a recibir financiamiento y equipo de los Estados Unidos. El Viet Minh demostró ser un enemigo mortal para los japoneses, aprovechando al máximo su conocimiento de su propio país. Ho Chi Minh estableció su base cerca de la frontera con China en el norte para reunirse regularmente con sus aliados chinos comunistas. Durante una de esas reuniones, Ho Chi Minh
Fue capturado por el Kuomintang chino, los enemigos de los comunistas chinos en su guerra civil suspendida, y fue prisionero durante 2 años, momento en el que se le permitió regresar a su país natal y continuar liderando la lucha contra los japoneses. Para 1945, los japoneses estaban en plena retirada a través de Asia y el Pacífico. El 9 de marzo de 1945, se deshicieron de sus títeres franceses y acordaron dividir la Indochina francesa en partes separadas, cada una con sus propios gobiernos, todos aliados a Japón. Esto llevó a Laos y Camboya a declarar su independencia, pero los franceses recién liberados dejaron en claro que planeaban recuperar el control de sus territorios perdidos en el futuro. Esto también fue una advertencia para el Viet Minh. Antes de la rendición japonesa, nuevos funcionarios franceses fueron lanzados en paracaídas en Indochina por aviones de Estados Unidos, una tarea extremadamente peligrosa, ya que eran perseguidos tanto por los japoneses como por el Viet Minh. El Viet Minh había llevado a cabo una brutal campaña de 4 años contra los japoneses y los franceses de Vichy, y no estaban dispuestos a dejar simplemente que los franceses retomaran el control. El 15 de agosto de 1945, los japoneses en Indochina finalmente se rindieron, y el Viet Minh no perdió tiempo en intentar asegurar el país para ellos mismos. Previo a la total reafirmación francesa. Tanto en el norte como en el sur, las fuerzas comunistas bajo Ho Chi Minh tomaron pueblos y ciudades, y el 2 de septiembre de 1945 declaró que Vietnam era ahora una nación independiente. En su discurso citó la Declaración de Independencia estadounidense, afirmando: «Todos los hombres son creados iguales. Están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Esta declaración inmortal se hizo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. En un sentido más amplio, esto significa: todos los pueblos en la tierra son iguales desde el nacimiento. Todos los pueblos tienen derecho a vivir y a ser felices y libres. También citó un sentimiento similar de la Revolución Francesa, quizás esperando asegurar simpatías de las personas que los habían oprimido durante tanto tiempo y que ellos mismos habían sido oprimidos bajo la ocupación nazi. El problema, para Ho Chi Minh, era que Vietnam todavía albergaba a miles de tropas japonesas que ahora necesitaban ser repatriadas a su propio país. En la conferencia de Potsdam, los aliados dividieron Vietnam a lo largo del paralelo 16 con China, asumiendo la responsabilidad de reunir a los japoneses al norte del paralelo, y los aliados asumiendo la responsabilidad del sur. Desafortunadamente para Ho Chi Minh, las fuerzas británicas que llegaron al sur de Vietnam trajeron consigo tropas francesas que inmediatamente comenzaron a luchar contra los comunistas al sur del paralelo 16. Logrando mantener la capital del norte, Hanoi, Ho Chi Minh se dedicó a asegurar su posición eliminando a los rivales, muchos de los cuales habían luchado con el Viet Minh durante toda la guerra. Ahora en completo control, sabía que tenía que intentar negociar con los franceses o enfrentar una guerra total. La guerra con el Viet Minh tampoco era del interés de Francia, que estaba en negociaciones con los chinos, quienes exigían que los franceses se retiraran de sus posesiones en los puertos chinos a cambio de que las tropas chinas abandonaran el norte de Indochina. El 6 de marzo de 1946, Ho Chi Minh y los franceses acordaron un trato, pero ninguna de las partes quedó completamente satisfecha. En lugar de lograr una verdadera independencia vietnamita, Ho Chi Minh aceptó que su gobierno fuera identificado como un estado libre dentro de la Federación Indochina de la Unión Francesa. Los franceses tuvieron que aceptar 2 disposiciones. En primer lugar, prometieron no estacionar más de 15,000 tropas al norte del paralelo 16. En segundo lugar, se debía realizar un referéndum sobre el tema de la reunificación de los gobiernos vietnamitas de Indochina. Fue con respecto a esta última disposición que las relaciones entre los franceses y el gobierno de Ho Chi Minh se deterioraron. Los esfuerzos repetidos para acordar cómo se llevaría a cabo el referéndum no lograron llegar a un consenso, y para noviembre 1946 ambos lados se armaron para la guerra. Tras alcanzar las tensiones su máximo, estalló la guerra el 16 de diciembre de 1946. Los primeros disparos de lo que la historia recuerda como la Primera Guerra de Indochina ocurrieron después de que los soldados de Viet Minh y los franceses tuvieron una discusión en la ciudad portuaria de Haiphong sobre el impuesto a las importaciones. La Marina francesa respondió bombardeando la sección vietnamita de la ciudad,
matando a 6.000 personas en una sola tarde. El Viet Minh abandonó la ciudad por un tiempo, pero no tenía intención de renunciar a su reclamo, y una fuerza de 30.000 hombres bajo el general Giap lanzó un contraataque. Pero a pesar de tener superioridad numérica, los franceses opuestos disfrutaban de una ventaja tecnológica y pudieron repeler a las fuerzas vietnamitas. Unas semanas después, el Viet Minh se vio obligado a retirarse de las ciudades que ocupaban, incluyendo Hanoi, y comenzó otra guerra de guerrillas en las densas selvas del campo. Un hecho curioso sobre este periodo es que las filas del Viet Minh ahora incluían exmiembros del ejército japonés que no deseaban regresar a Japón porque sentían vergüenza por haber perdido la guerra o temían persecución, e incluso la muerte por crímenes de guerra. Los franceses pronto adoptaron una política de establecer posiciones fuertemente fortificadas en y alrededor de las ciudades, en un esfuerzo por hacer que el Viet Minh los atacara donde podrían ser destruidos. El Viet Minh, por otro lado, se dio cuenta de esto y limitó su ataque a las líneas de suministro, llevando a estas posiciones, efectivamente poniendo sitio a los franceses. El resultado fue que, aunque permitió a los franceses mantener el control de áreas clave, la guerra se convirtió en una larga y agotadora lucha sin un final aparente a la vista. Gran parte del resto del mundo prestó poca atención a la guerra en Indochina, al principio, pero eso pronto comenzó a cambiar a medida que los eventos en otros lugares hicieron que los EU reevaluaran su visión de la situación. El deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú al comienzo de la Guerra Fría hizo que los políticos estadounidenses se preocuparan por lo que una derrota francesa en Indochina podría hacer con respecto al mapa geopolítico de Asia. Si Vietnam se convirtiera en una nación comunista independiente, entonces otros en la región podrían seguir en un efecto dominó. Esta preocupación solo se reforzó cuando la Guerra Civil China se reanudó y resultó en una victoria comunista, lo que significa que Vietnam ahora tenía un indiscutible, poderoso partidario en su frontera norte. La China comunista, en cambio, intervino en el esfuerzo de Corea del Norte para derrotar a Corea del Sur y a sus aliados de los EUU. En la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, un conflicto que finalmente terminó en un punto muerto. Mientras tanto, Washington observaba nerviosamente cómo los franceses no lograban derrotar a Vietnam. La economía de la posguerra de Francia estaba centrada en la reconstrucción después de la ocupación nazi, por lo que los Estados Unidos comenzaron a financiar el esfuerzo de guerra de Francia contra las fuerzas de Ho Chi Minh. En un momento, los EU estaban financiando más del 80% del esfuerzo de guerra, pero el pueblo de Francia se estaba cansando de la guerra y las protestas contra su continuación tuvieron lugar en las ciudades francesas en 1954. El 13 de marzo de ese mismo año, la guerra estaba al borde de su clímax, cuando los paracaidistas franceses aterrizaron cerca del pueblo de Dien Bien Phu y establecieron una serie de posiciones fortificadas. La operación estaba destinada a cortar los suministros de Vietnam. Desde la vecina Laos y los paracaidistas serían abastecidos desde el aire. Los franceses comprometieron más de 20.000 hombres y 400 aviones de transporte y combate para la operación, pero se enfrentaron a una fuerza vietnamita de 49.500 en esa región. Los franceses establecieron sus posiciones fortificadas y fueron inmediatamente puestos bajo asedio por los vietnamitas, quienes usaron armas antiaéreas con gran efectividad para derribar los aviones de reabastecimiento. El campo de batalla en sí dependía en gran medida de la guerra de trincheras, como la que se vio en la Primera Guerra Mundial, ya que ambos lados tenían una abundancia de piezas de artillería. Con sus suministros disminuyendo en medio de tenaces asaltos vietnamitas, las líneas francesas comenzaron a contraerse aún más hasta que, después de casi 2 meses de constante lucha, la guarnición francesa fue superada. Casi 3.000 soldados franceses murieron y casi 12.000 fueron llevados a campos de prisioneros de guerra. Fue un golpe devastador. Y el primer ministro francés renunció inmediatamente después y su reemplazo abogó por la retirada de las tropas francesas. Sin embargo, no podían simplemente abandonar el país para que las fuerzas de Ho Chi Minh masacraran a los aliados franceses vietnamitas restantes. Así, en los acuerdos de Ginebra de 1954, que pusieron fin a los combates, Francia acordó retirar sus fuerzas de todas las colonias en la Indochina francesa, otorgando verdadera independencia a Laos y Camboya, mientras estipulaba que Vietnam sería raramente dividido en el paralelo 17. El control del norte sería dado a Vietnam como la República Democrática de Vietnam bajo Ho Chi Minh,
mientras que el sur se convertiría en el estado de Vietnam bajo el emperador Bao Dai. Los elementos comunistas en el sur también tendrían que trasladarse al norte, mientras que un gran número de personas en el norte se trasladaron al sur como resultado de una operación de la CIA. Ambas partes acordaron que se celebrarían elecciones sobre la reunificación en algún momento en el futuro, y no fue la victoria total con la que Ho Chi Minh había soñado, pero al menos la mitad de su país ahora era libre. Ho Chi Minh ahora se centró en construir su nuevo país en el norte después de los acuerdos de Ginebra y, aunque nunca abandonó el sueño de la reunificación, sí alentó a su pueblo a tener paciencia. Inmediatamente comenzó una campaña diplomática para asegurar la ayuda vital de la Unión Soviética y su antiguo aliado China. Para ayudar a sostener el país devastado por la guerra, que estaba al borde de una hambruna generalizada, la Unión Soviética ofreció su ayuda en forma de asistencia y asistencia técnica para construir infraestructuras y las fuerzas armadas del país. Vietnam del Norte ya contaba con un gran número de soldados probados en combate y experimentados para formar un ejército, pero ahora los soviéticos estaban ayudando a establecer la Fuerza Aérea y la Marina de Vietnam del Norte también. Quizás no queriendo perder influencia sobre Ho Chi Minh, los chinos ofrecieron hacer de su ejército un medio de lucha por la nación y por el pueblo de Mach, e incluso mejoraron la oferta soviética. En el sur, incluso antes de que los franceses comenzaran a retirarse, los Estados Unidos comenzaron a tratar directamente con el gobierno de Vietnam del Sur, incluyendo la incorporación de Vietnam del Sur a la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, patrocinada por los Estados Unidos, una alianza militar similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, destinada a prevenir la propagación del comunismo. Al igual que en el norte, el sur recurrió a su propio aliado de la Guerra Fría para obtener ayuda financiera y militar, que, aunque ayudó a reconstruir el país, solo alienó aún más a los dos lados del paralelo 17 y dificultó aún más las posibilidades de la elección de reunificación. Esto le convenía a los Estados Unidos porque creían firmemente que si se celebraban las elecciones, entonces Ho Chi Minh ganaría, porque no solo en el norte y sur de Vietnam, sino en todo el mundo, se le veía como el hombre que liberó a su pueblo de la opresión francesa. Una victoria electoral daría a Ho Chi Minh una reivindicación legítima de todo Vietnam, y como tal, los Estados Unidos perderían el país ante el comunismo, algo que era tanto prácticamente como militarmente impensable para los estadounidenses. En 1955 se celebró un referéndum en el sur de Vietnam para determinar su futuro gobierno, que fue ganado por Ngo Dinh Diem derrotando a Bao Dai, quien abdicó dejando al sur de Vietnam convertirse en una república. Esto agradó a los Estados Unidos percibiendo a Diem como alguien que podría trabajar con ellos, instaurando una vida más democrática en el sur. Sin embargo, para aquellos que creían que Vietnam sería reunificado, Diem fue una llegada indeseada, pues incluso antes de que se celebrara el referéndum, declaró públicamente que no contemplaría la idea de un referéndum, citando que creía que nunca se podrían celebrar elecciones libres en el norte comunista. Pero el mismo Diem era igual de culpable de restringir las libertades democráticas de su propio pueblo. De hecho, el referéndum que lo llevó al poder estaba amañado. En Saigón, por ejemplo, afirmó tener más de 600,000 votos cuando solo había 450,000 votantes registrados en la ciudad. En cuanto a la implementación de la democracia occidental, en cambio, utilizó a la policía y al ejército para reprimir a los rivales políticos, al remanente Viet Minh y a los grupos religiosos que no se suscribían a su catolicismo, como los monjes budistas, muchos de los cuales recurrirían a la autoinmolación en protesta. Sin elecciones a la vista, los miles de combatientes del Viet Minh que se trasladaron al norte pronto comenzaron a sentirse inquietos, agitados e incluso nostálgicos de su hogar. Comenzaron a exigir que el gobierno de Ho Chi Minh patrocinara una insurgencia, pero Ho Chi Minh dudaba en participar en otra guerra tan pronto después de que Vietnam del Norte ganara la independencia. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición dentro de su propio partido, hasta enero de 1959, cuando el Partido Comunista de Vietnam del Norte decidió comenzar a apoyar la revolución comunista en el sur, con más de 4.500 Viet Minh nacidos en el sur que estaban en el norte, regresando a su patria para comenzar la campaña. Para abastecerlos, se cortó una serie de senderos a través de los campos de Camboya y Laos para permitirles eludir las defensas del paralelo 17, que oficialmente era una zona desmilitarizada,
o DMZ. Estos senderos eventualmente se conocerían como el Sendero Ho Chi Minh, y además de las carreteras, contarían con puestos de comando, puestos de suministro, hospitales de campo y centros educativos. El sur de Vietnam ya estaba descendiendo a un estado de caos, ya que el resentimiento hacia el gobierno de la DMZ y sus posteriores represiones crecían en ferocidad, y esto proporcionó un terreno fértil para el reclutamiento de nuevos nacionalistas procomunistas por parte de los revolucionarios que venían del norte. La violencia se apoderó rápidamente, y en el transcurso de un solo año hubo 1.400 asesinatos. La revolución en el sur surgió debido a la agresiva actuación de los funcionarios gubernamentales en dicha región. Incluso sin influencia del norte, los levantamientos comunistas y nacionalistas estaban estallando espontáneamente en operación pro-gobierno de DMZ, dejando a Vietnam del Sur en un estado de facto de guerra civil. El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy se convirtió en el 31 presidente de los Estados Unidos y prometió adoptar una postura firme contra la propagación del comunismo. Casi de inmediato, Kennedy se encontró inmerso en uno de los períodos más tensos de la Guerra Fría, con la Unión Soviética reanudando las pruebas nucleares atmosféricas antes de cerrar el este de Berlín y construir el Muro de Berlín. Por su parte, Kennedy autorizó la catastrófica invasión de Bahía de Cochinos en un intento de derrocar a Fidel Castro en Cuba e incrementar la postura defensiva de los EUU, con nuevos programas de reequipamiento militar. Mientras estos eventos acaparaban la atención pública, Kennedy y su personal estaban cada vez más preocupados por la inestabilidad y la insurgencia comunista en Vietnam del Sur. En mayo de 1961, Kennedy envió a su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, a Vietnam para reunirse con Diem y prometer aún más apoyo para remodelar el ejército de la República de Vietnam, o el ARVN, en una fuerza de combate más creíble, así como las fuerzas militares y militares de los EEU. Esto incluyó un número creciente de asesores estadounidenses para entrenar al ARVN en tácticas estadounidenses, para completar el NLF, a quienes el Sur y los EEU se referían como el Viet Cong, o simplemente VSC. Más tarde ese año, los EEU patrocinaron el programa de aldeas estratégicas, buscando limitar la reclutación del Viet Cong entre campesinos, reubicándolos desde sus tierras ancestrales a aldeas protegidas. En estas, además de seguridad, los campesinos recibirían apoyo y educación gubernamental. Fue un fracaso y alienó a un gran número de personas, mientras que gran parte de la ayuda destinada al programa fue malversada por las corruptas autoridades vietnamitas del sur. Kennedy también autorizó la operación Ranch Hand, que implicaba rociar defoliantes y pesticidas sobre la selva para matar la densa vegetación en un esfuerzo por privar al Viet Cong de cobertura y alimento. La operación Ranch Hand no se suspendería hasta 1970. La operación Ranch Hand continuó hasta 1970. Con el creciente control de las fuerzas estadounidenses sobre las operaciones del ARVN, se emprendieron acciones más agresivas contra el Viet Cong, resultando en brutales batallas con un uso cada vez mayor de helicópteros, pilotados por estadounidenses. Los vietnamitas del sur emprendieron operaciones de búsqueda y destrucción basadas en informes de inteligencia sobre la operación del Viet Cong en un área específica. Los helicópteros transportarían las tropas vietnamitas del sur al frente de una unidad enemiga, mientras unidades blindadas los rodearían, forzándolos a quedarse y combatir. Si el Viet Cong lograba escapar, entonces los helicópteros podían volar las tropas vietnamitas del sur por delante de ellos y emboscarlos nuevamente. Al principio, los pilotos del ejército de los EUU volaban a sus aliados vietnamitas del sur a la batalla a bordo del bastante torpe helicóptero Puyasetsky CH-21C, pero comenzaron a llegar cada vez más números de los nuevos, más pequeños y rápidos Bell UH-1, que más tarde se convertirían en uno de los símbolos perdurables de la guerra misma. Se les conoció como Hueys a sus pilotos después de ser inicialmente designados como Eshu-1. Aunque esta designación se cambió más tarde, el nombre se quedó. El Huey demostraría ser fácilmente adaptable y podría desempeñar una amplia variedad de roles, desde transportes básicos de tropas hasta evacuación de bajas, y más tarde se desarrollaría en un cañonero volador armado con cohetes, armas y lanzagranadas. Incluso serviría como base para el dedicado cañonero AH-1 Huey Cobra
el precursor del actual AH-64 Apache. Las primeras operaciones de búsqueda y destrucción fueron bastante exitosas, y además de dañar al Viet Cong, también aumentaron la moral del sur de Vietnam. La dirección del Viet Cong comprendió que debían alterar las tácticas frente a los helicópteros, por lo que decidieron centrarse en destruir al Viet Cong en lugar de simplemente combatirlo. Para escapar de las zonas de aterrizaje, emboscarían a los helicópteros al aterrizar, donde las tropas del sur de Vietnam estarían expuestas y agrupadas, convirtiéndolas en blancos más fáciles. Estas nuevas tácticas vieron un cambio de fortuna para los vietnamitas del sur. En la batalla de Ap Bac, el 2 de enero de 1963, los vietnamitas del sur perderían 5 helicópteros y 8 más dañados, así como 83 soldados muertos cuando fueron emboscados. La moral en el sur decayó nuevamente, y el Viet Cong no pudo contraatacar como en ocasiones anteriores. El Viet Cong venció a los vietnamitas del sur, quienes no pudieron responder debido al corrupto gobierno de Dinh. Aunque creía en la importancia de la misión de los EUU en Vietnam del Sur, Kennedy expresó en silencio sus preocupaciones sobre sus posibilidades de éxito final. Se informa que dijo en 1963, no tenemos ninguna esperanza de quedarnos en Vietnam. Esas personas nos odian, pero estaba atrapado por una elección próxima, que sabía perdería si retiraba el apoyo estadounidense, pareciendo débil ante sus adversarios políticos. Planeó una misión contra los vietnamitas del sur, pero fracasó. Los Estados Unidos redujeron moderadamente sus asesores en Vietnam, completándose a finales de 1965 post-elecciones. A pesar de las presiones de Estados Unidos para que se fuera, Dinh se negó a renunciar. En octubre de 1963, Estados Unidos descubrió un golpe militar en su contra, liderado por el general Van Minh. Kennedy apoyó el golpe, y el 1 de noviembre de 1963, los soldados de Minh arrestaron y asesinaron a Dinh y su hermano, un hecho inédito en la carrera de Kennedy. Luego enviaron a Dinh a los Estados Unidos para un juicio, y Kennedy quedó horrorizado por ello. 3 semanas después, el propio Kennedy fue asesinado en Texas, y Lyndon Johnson asumió la presidencia. A pesar de sus propias reservas personales, una de las primeras cosas que hizo el presidente Johnson con respecto a Vietnam fue revertir la decisión de Kennedy de comenzar a retirar a los asesores estadounidenses del país, que en ese momento sumaban unos 15,000 soldados. A raíz del golpe contra Dinh, se estableció una junta militar en Saigón bajo el general Van Minh, pero en 3 meses, él mismo fue derrocado en otro golpe, liderado por Nguyen Can, otro oficial del ARVN. Can vio a varias figuras prominentes en el gobierno del general Minh asesinadas, y pronto Saigón fue sacudida por disturbios, violencia y más protestas budistas. La inestabilidad en Saigón preocupaba a Johnson, pero con las elecciones de 1964 a la vista, él tampoco podía permitirse parecer débil en política exterior, por lo que tuvo que mantener el esfuerzo contra el Viet Cong y sus partidarios en el norte. Tuvo la oportunidad de demostrar su determinación contra los comunistas en el sudeste asiático en agosto de 1964. El 2 de agosto, el destructor de la Marina de los EUU, USS Maddox, estaba realizando una patrulla de inteligencia de señales en el Golfo de Tonkin, frente a Vietnam del Norte, interceptando transmisiones de radio militares después de una incursión de comandos de Vietnam del Sur en una instalación de radar basada en la isla Hon Mi. 3 lanchas torpederas, P-4 de Vietnam del Norte, se acercaron al Maddox, que respondió disparando disparos de advertencia. Las lanchas de Vietnam del Norte respondieron con torpedos y fuego de ametralladora, lo que provocó que el Maddox disparara directamente sobre ellas. Cuando se avistaron por primera vez las lanchas, se lanzó un vuelo de 4 F-8 Crusaders desde el portaaviones USS Ticonderoga, y cuando comenzó el tiroteo, se les ordenó atacar las lanchas torpederas. En el intercambio de fuego, un Crusader resultó dañado, al igual que todos. Lanchas torpederas de Vietnam del Norte, con 4 tripulantes asesinados. El propio Maddox solo recibió un solo impacto de una bala de ametralladora. El 4 de agosto, el Maddox, acompañado por un segundo destructor, realizó otra patrulla frente a la costa de Vietnam del Norte para demostrar que el ataque anterior no disuadiría a la marina de los EEU. Los barcos detectaron y dispararon contra lanchas torpederas en el radar, afirmando su hundimiento. Ahora es ampliamente aceptado que ningún ataque ocurrió, ya que no hubo ninguno real. Luego, la marina de los EEU fue desplegada en la costa de Vietnam del Norte. La marina de los EEU había sido atacada 2 veces y Johnson tuvo que responder con fuerza.
El 10 de agosto, incluso, mientras aún se estaban difundiendo los detalles de lo que había sucedido en ambos incidentes, el Congreso de los EU aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando a Johnson a tomar medidas militares contra Vietnam del Norte y el Viet Cong. Johnson no perdió su tiempo en la Marina de los EU. No tardó en desplegar tropas adicionales a Vietnam del Sur, con cifras que alcanzaron los 23,000 para fin de año bajo el mando del general William Westmoreland. Se desplegaron más aviones de combate, incluyendo bombarderos B-57 Canberra, en la base aérea de Ben Hoa. El 1 de noviembre, estos bombarderos se convirtieron en el objetivo de un ataque con mortero del Viet Cong, que resultó en la destrucción de 5 de ellos y 13 más dañados con la muerte de 4 aviadores. 2 días después, el 3 de noviembre, Johnson ganó una victoria abrumadora en las elecciones de 1964, mientras que las encuestas mostraban que alrededor de la mitad de la población apoyaba su acción militar en Vietnam. A medida que el apoyo estadounidense para el sur aumentaba, se hicieron planes para una campaña aérea sostenida contra el norte. La campaña aérea fue diseñada para demostrar que los Estados Unidos tenían control total del aire y podían atacar en cualquier lugar en cualquier momento. Se esperaba que, al demostrar esto, el pueblo vietnamita del norte primero perdería la fe en el gobierno de Ho Chi Minh y, en segundo lugar, perdería la voluntad de continuar la guerra. También se buscaba mejorar la moral en el sur y desalentar el apoyo al Viet Cong en ambos lados de la DMZ. También se ordenaron ataques aéreos contra el tren Ho Chi Minh en Laos y sus puntos finales en Vietnam del Sur, pero no en Camboya, que oficialmente era neutral. Las cúpulas de la Fuerza Aérea y la Marina de los EU enfrentaban una situación militar clara, plan para luchar contra el norte. No obstante, detectaron que la Casa Blanca planeaba mantenerlos bajo un control riguroso. Cada objetivo tenía que ser específicamente autorizado por la Casa Blanca antes de que pudiera ser atacado, y los pilotos se vieron obligados a operar bajo reglas de compromiso extremadamente estrictas. El razonamiento de la Casa Blanca para estas restricciones era que estaban muy conscientes de miles de asesores chinos y soviéticos entrenando a los norvietnamitas en el manejo de su equipo para usarlo contra los estadounidenses. Esto incluyó cazas MiG y los nuevos y mortíferos sistemas de misiles superficie-aire conocidos como SAMs. Johnson y su personal temían que si estos asesores soviéticos morían por bombas estadounidenses, entonces ampliaría la guerra con la participación directa soviética y tal vez incluso llevaría a una confrontación global. Esto significaba que se prohibía a los pilotos estadounidenses atacar las bases MiG o los sitios SAM. En cuanto a los objetivos seleccionados, a menudo eran de valor cuestionable, y objetivos en y alrededor de Hanoi y la ciudad portuaria de Haiphong estaban estrictamente prohibidos. Según el historiador de la Fuerza Aérea de los EU, Earl Tilford, cita, el objetivo tenía poco parecido con la realidad en que la secuencia de ataques estaba descoordinada y las tácticas se aprobaban al azar, incluso de manera ilógica. La operación Rolling Thunder fue oficialmente autorizada el 24 de febrero de 1965, con el primer ataque ocurriendo el 2 de marzo, cuando 100 aviones de la Fuerza Aérea de los ICRIANU y vietnamita atacaron una base de municiones en Son Bang. Con las bases MiG perdonadas, la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte podía atacar a los americanos a voluntad. La Fuerza Aérea de Vietnam del Norte estaba principalmente equipada con el primitivo MiG-17 fresco, armado con cañones y construido por los soviéticos, pero también estaban recibiendo un número creciente del más avanzado MiG-21 Fishbed, que podía llevar 2 misiles air-air de corto alcance. En contraste, los EU podían desplegar el extremadamente avanzado F-4 Phantom II, que sirvió con ambos, y podía llevar 8 misiles aire-aire, 4 de los cuales podían ser disparados a objetivos más allá del alcance de la vista del piloto, siendo guiados por su sofisticado radar a bordo. En teoría, el F-4 debería haber podido diezmar los MiGs. Sin embargo, las reglas de compromiso de la Casa Blanca exigían que los pilotos estadounidenses identificaran visualmente cualquier aeronave que tuvieran la intención de atacar, lo que anulaba completamente la ventaja de estos misiles de largo alcance, en caso de que las aeronaves fueran chinas, soviéticas o civiles. A distancias tan cortas, se desatarían combates aéreos entre los aviones americanos y los MiGs, pero el F-4 estaba en una desventaja significativa, siendo más pesado y menos ágil que los MiGs más pequeños.
Más aún, los pilotos de Estados Unidos tenían escasa formación en tácticas de combate aéreo, centrándose más en sus misiles, que no siempre eran confiables. Los norvietnamitas frecuentemente usaban sus armas causando pérdidas a los estadounidenses, quienes en algunas versiones del Phantom carecían de armamento. Sin embargo, los vietnamitas tenían sus propios problemas de entrenamiento, y era que simplemente no tenían suficientes pilotos calificados para luchar contra los estadounidenses. Estudios del siglo XXI revelan que algunos pilotos norcoreanos se ofrecieron voluntariamente para incrementar el número de pilotos disponibles volando los MiGs. Los MiGs no eran los únicos que tenían la capacidad de volar los MiGs. Los norcoreanos querían que el conflicto en Vietnam desviara la atención de los EE-U de la península de Corea, por lo que se enviaron algunos de los mejores pilotos del país, 14 de los cuales ahora se han registrado como muertos en acción. Pero los MiGs solo eran parte de la amenaza para los pilotos estadounidenses. La arma más temida eran los SAMs soviéticos, como el SA-2 Guideline, con una gran ojiva, utilizado por el ejército de EE-U. No solo los MiGs tenían ojiva, era común que un SAM destruyera 2 o 3 aviones en formación cerrada. La única defensa en los primeros días era que los aviones de los EE-U se lanzaran en picado hacia el SAM e intentaran esquivarlo. Sin embargo, esto alteraba la cohesión de la fuerza de ataque, y también la reducción de altitud al realizar la maniobra a veces los ponía al alcance de las armas antiaéreas de Vietnam del Norte. Más adelante en la guerra, surgirían aviones especializados para interrumpir los radares que guiaban misiles. No solo los MiGs podían destruir MiGs. Ante tantas restricciones, los pilotos estadounidenses, desilusionados con su misión bajo Rolling Thunder, la apodaron Rolling Blunder. A menudo comparaban la operación con luchar en una guerra con una mano atada detrás de sus espaldas. Para los planificadores en la Casa Blanca, sus proyecciones excesivamente optimistas sobre la desintegración del gobierno de Ho Chi Minh pronto pasaron, y esto los llevó a extender la operación más allá de las 8 semanas inicialmente proyectadas, y se retrasaría una y otra vez pasando a meses, y eventualmente años. Para hacer frente a las incursiones de EE-U, el Viet Cong inició una serie de ataques a las bases aéreas en el sur de Vietnam, similar a lo hecho en Ben Hoa. Estos ataques llevaron al general Westmoreland a solicitar tropas adicionales para protegerlas, y el presidente Johnson autorizó así una expansión adicional de las fuerzas terrestres en el sur de Vietnam. Mientras, los pilotos estadounidenses continuaron sus campañas, realizando sus ataques con notable valentía pese a los problemas de planificación. Finalmente se lanzaron 643.000 toneladas de bombas, pero a costa de casi 900 aviones estadounidenses, una cifra verdaderamente asombrosa. Un piloto notable involucrado en Rolling Thunder fue el futuro candidato presidencial republicano John McCain, volando una 4 Skyhawk de la Marina de los EE-U. El 26 de octubre de 1967 fue derribado por un SAM y pasaría 6 años como prisionero de guerra. En el sur de Vietnam, el general Westmoreland adoptó la táctica general de abrumar al Viet Cong y al ejército de Vietnam del Norte, quienes ahora se estaban infiltrando hacia el sur para unirse a la insurgencia con números superiores y, sobre todo, un poder de fuego superior. Los franceses evidenciaron la eficacia de la artillería contra ellos, y el ARVN tuvo éxitos en las primeras operaciones de búsqueda y destrucción, usando helicópteros para cercar las formaciones enemigas. Westmoreland vio ambas ventajas y las limitaciones de las operaciones en helicóptero, y rápidamente concibió contramedidas para las nuevas tácticas que el Viet Cong estaba utilizando contra las zonas de aterrizaje. Dado que solo había tantos lugares naturales para aterrizar helicópteros, era fácil para el Viet Cong predecir dónde aterrizarían las tropas estadounidenses y preparar emboscadas, como lo habían hecho con gran efecto en Ap Bac. Para contrarrestar esto, las áreas alrededor de las zonas de aterrizaje fueron sometidas a poderosos ataques de artillería y aéreos para contener al Viet Cong que estaba al acecho. A pesar del riesgo de control por el Viet Cong, los helicópteros aterrizaron y desembarcaron las tropas. Más tarde, los EE-U emplearían explosivos de muy alto poder como el 82, que fue apodado el cortador de margaritas por las tropas, para destruir grandes áreas de selva y crear una zona de aterrizaje. Todos los aterrizajes debían realizarse a alta velocidad, con los helicópteros tocando el suelo apenas unos segundos antes de despegar de nuevo. Las tropas estadounidenses se entrenaron para dispersarse rápidamente al llegar al suelo, evitando que morteros o ametralladoras mataran a varios soldados en un solo ataque.
Estados Unidos emprendió grandes misiones de búsqueda y destrucción, utilizando ampliamente tanques, helicópteros, artillería y poder aéreo. Las tropas estadounidenses estuvieron acompañadas por contingentes australianos, neozelandeses y surcoreanos. Sin embargo, las expectativas de un pronto despliegue británico fueron frustradas por Londres. Westmoreland explicó a Washington y a sus hombres que el objetivo sería matar a más Vietcong de los que podrían reemplazar, mientras que los ataques aéreos en el norte, teóricamente, llevarían a Ho Chi Minh a la mesa de paz. Por ende, los comunistas serían forzados a abandonar su meta de conquistar el sur. Sin embargo, para destruir a tal cantidad de enemigos, tendría que enfrentarlos en grandes batallas campales, donde podrían ser abrumados y destruidos. Esto era algo que el Vietcong no les permitiría hacer. El general vietnamita del norte Giap había concebido 4 puntos clave para combatir a los estadounidenses y a los vietnamitas del sur. Si el enemigo progresa, nos replegamos. Si el enemigo se detiene o avanza, nos retiramos y acosamos. Si evita la batalla, atacamos. Atacamos si el enemigo se retira. Siguiendo estos principios básicos, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte siempre pudieron evitar verse arrastrados a los tipos de batallas que Westmoreland deseaba. En cambio, siempre podían dictar cuándo y dónde comenzaría la batalla y cuándo terminaría. Fue extremadamente frustrante para los comandantes de EEU. Las tropas de EEU pronto comenzaron a referirse a su enemigo guerrillero como Charlie. Surgió del alfabeto fonético de la OTAN para VC, Víctor Charlie, con el Víctor finalmente eliminado por conveniencia. Con las tropas de EEU, ahora atrapadas en la guerra terrestre por Vietnam del Sur, la pregunta de cuánto tiempo tendría que servir un soldado en su turno de servicio se estableció en 12 meses para el ejército de EEU y 6 meses para los marines, quienes luego obtendrían un respiro antes de regresar por otros 6 meses. Sin embargo, ambas ramas tenían programas de incentivos diseñados para alentar a los soldados experimentados a extender sus turnos. El ejército de EEU tiene vasta experiencia. El ejército de EEU estaba acostumbrado a conflictos, pero los combates en Vietnam resultaron ser diferentes a los demás. Dado que no existía una verdadera línea de frente, tampoco había una zona segura detrás de las líneas. En cambio, lo que EEU denominaba como guerra de área, lo que significa que se disputaban secciones del país, generalmente alrededor de objetivos estratégicamente importantes como Saigón. En el sur del país, el Vietcong era más prevalente, mientras que en las tierras altas centrales y cerca de la DMZ, el ejército de Vietnam del Norte era cada vez más activo, a menudo luchando junto al Vietcong local, y todos eran abastecidos por la ruta Ho Chi Minh. En términos de hardware, la guerra terrestre en Vietnam fue un choque de 2 rifles icónicos. Los vietnamitas del norte hicieron un uso extensivo del fusil de asalto AK-47, que fue diseñado en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, e inspirado por un fusil alemán llamado STG-44. El AK-47 es una de las armas más prolíficas y exitosas de la historia, construida en millones, no solo en la Unión Soviética, sino en numerosos otros países, y continúa siendo utilizada en todo el mundo, casi 75 años después. La imagen típica del Vietcong y del ejército de Vietnam del Norte incluía invariablemente a sus miembros portando esta arma reconocible. El AK-47 disparaba un proyectil de 7.62 milímetros, hasta unos 350 metros, con una cadencia de 600 disparos por minuto. Era bastante pesado. Pero la clave de su éxito fue su fiabilidad, incluso en el duro entorno de la selva del campo de Vietnam, donde estaba expuesto al barro y la lluvia de manera regular. Cuando las tropas estadounidenses llegaron por primera vez a Vietnam, estaban armadas con el fusil de batalla M14, que reemplazó al fusil Muno Garand de la era de la Segunda Guerra Mundial. Disparaba un proyectil de 7.62 milímetros más pesado que el AK-47, pero con mayor precisión a largas distancias. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos utilizó el fusil Muno Garand. El 16 era más ligero que el 14 o el AK-47, lo que llevó a algunos soldados mayores a describirlo como si fuera una pistola de balines. Y aunque disparaba un proyectil más pequeño de 5.56, tenía una mayor tasa de disparo y precisión. Ante la insuficiente producción del modelo 14 para las fuerzas estadounidenses, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, detuvo los pedidos adicionales y se enfocó en la producción del modelo 16. La introducción del arma en combate en Vietnam no fue un éxito abrumador.
A diferencia del AK-47, el 16 sufrió problemas crónicos de fiabilidad en combate en la selva. A veces se producían paradas después de que solo se habían disparado 1000 rondas, lo que llevó a algunas unidades a descartar el nuevo arma y reabrir sus existencias de M14C. En batalla, era común que las tropas estadounidenses recogieran AK-40 y 7 de enemigos caídos. Se instigó un programa de choque para abordar los problemas de fiabilidad, resultando en el modelo M16A1, y finalmente los soldados estadounidenses tuvieron confianza en el nuevo arma. Para 1969, el M16A1 había desplazado al M14 como el arma estándar de las fuerzas estadounidenses y vietnamitas. Con el paso de los meses, el número de tropas estadounidenses se incrementó, llegando a 385,000 hacia finales de 1960. El M16A1 fue usado por el ejército estadounidense en 1966 debido a un aumento de soldados reclutados para la guerra. Conforme crecía el número de tropas, también aumentaban las bajas. Solo en 1966, los Estados Unidos sufrieron más de 6,000 muertos. Y aunque las estimaciones sitúan las bajas del Vietcong en más de 61,000, sus números totales en realidad habían aumentado, y gran parte de ese aumento en voluntarios se debió en parte a los propios estadounidenses y su uso de artillería y ataques aéreos en todo el país. Joseph Galloway, un soldado condecorado, y su familia fueron asesinados con el M16A1 del ejército de Estados Unidos. En un documental de 1995, periodistas de UPI describieron el conflicto diciendo: un agricultor paga impuestos a ambos lados y hace todo lo posible para salir adelante. Y tú llegas en tu helicóptero y ametrallas su área y matas a su búfalo de agua. Vaya, eso lo enfada mucho. Has dañado su medio de vida. ¿Cómo va a cultivar sin su tractor, que es su búfalo de agua? Llegas con la fuerza aérea y lanzas una bomba por su chimenea y matas a su esposa e hijos. Si un agricultor paga impuestos, se convierte en un Vietcong. Se vio obligado a admitir el General Westmoreland que su cronograma para lograr la victoria se había desvanecido hace tiempo porque los comunistas se negaron a enfrentarlo en una batalla abierta como él había esperado. Peor aún, su uso de túneles complicados, trampas explosivas, morteros y francotiradores estaba afectando gravemente a las tropas estadounidenses, especialmente a los reclutados para Vietnam, cuya moral empezaba a caer. Después de explicar esto en una reunión con el secretario de Defensa Robert McNamara en 1967, McNamara sugirió a Johnson que a corto plazo se necesitaban aún más tropas, mientras que se debería establecer un plan a largo plazo para entrenar a los vietnamitas del sur para asumir más el papel de combate, permitiendo a los una eventual salida de la guerra. Johnson accedió, y las tropas estadounidenses aumentaron hasta alcanzar su máximo de 500,000 en 1968. Aunque podría sugerirse que estaba fallando, en realidad habían obtenido muchos logros, varias victorias significativas en todo el sur de Vietnam contra los comunistas. Mientras los comunistas continuaban su política de negarse a encontrarse en batalla abierta, prefiriendo un estilo de guerra de emboscada rápida, las fuerzas estadounidenses y del sur de Vietnam lograron destruir o capturar enormes cantidades de suministros, interrumpiendo la estructura de comando comunista y destruyendo bases de operaciones, particularmente en el llamado Triángulo de Hierro, cerca de Saigón. En la operación Junction City, 200 soldados murieron y solo ganó. En la operación Junction City, la mayor operación aérea desde la Segunda Guerra Mundial, 240 helicópteros paracaidistas y vehículos blindados mataron a más de 2,700 Vietcong a cambio de 282 estadounidenses perdidos. El problema era, por supuesto, que estos números eran una gota en el océano en cuanto a derrotar al Vietcong, cuyo número total se estimaba en más de 250,000 en ese momento. Aunque el ejército de Vietnam del Norte está excluido, Johnson, McNamara y Westmoreland, a pesar de su papel en la guerra, creen que puede derrotar al Vietcong en días. El juego a largo plazo. La paciencia del pueblo estadounidense disminuía mientras más de sus hijos volvían a casa en bolsas para cadáveres. América experimentaba cambios culturales radicales en los años 60. La conservadora y sofocante imagen de los años 50 cedía rápidamente al liberalismo y la reconsideración de lo que era ser estadounidense.
Los adolescentes disfrutaban particularmente de nuevas libertades, nuevos entretenimientos y nuevas ideas, mientras que el movimiento de derechos civiles comenzaba a ganar cada vez más tracción. Fue contra este telón de fondo de una América cambiante que la gente comenzó a cuestionar las políticas estadounidenses más de lo que lo habían hecho antes. Cuando Estados Unidos inició su bombardeo contra el norte, varios estudiantes estadounidenses, principalmente de ideología izquierdista, protestaron en universidades. Las primeras protestas de 1965, en su mayoría ignoradas por el público, que aún respaldaba el militarismo. Estados Unidos no respaldó la intervención en Vietnam, pero con el tiempo el número de voces disidentes creció, incluyendo a personas de todas las esferas de la vida. Esto fue algo así como un shock para el gobierno de Johnson y el liderazgo militar, quienes en el pasado habían disfrutado de un amplio apoyo patriótico para defender los intereses de América en el extranjero. Uno de los factores más grandes de este cambio de tono fue la amplia cobertura del conflicto en la televisión. Por primera vez, la gente concluía su jornada laboral o académica, regresaban a casa para cenar y se reunían frente a la TV, observando las noticias que mostraban las terribles imágenes de lo que ocurría en Vietnam, directo a sus salas. Era casi imposible escapar de las transmisiones, y como resultado, era casi imposible no formar una opinión. Las marchas de protesta crecieron y crecieron, hasta que el 21 de octubre de 1967, unos 100,000 manifestantes se reunieron en el monumento a Lincoln, en Washington. De este grupo, alrededor de 30,000 procedieron a marchar hacia el Pentágono esa misma noche, lo que resultó en una brutal confrontación con los soldados y los alguaciles de EEU, que protegían el edificio. Cientos de manifestantes arrestados y heridos alimentaron más el resentimiento hacia la guerra. Al mismo tiempo, el movimiento contra la guerra planteó problemas raciales en la sociedad estadounidense, especialmente sobre el reclutamiento de hombres negros para servir en las Fuerzas Armadas. Algunos estaban molestos porque la sociedad no brindaba a las comunidades negras en América las mismas oportunidades que a los blancos. Como tal, tenían menos motivos para evitar el reclutamiento. Otros, en el movimiento de derechos civiles, señalaron que el gobierno de los EEU quería que los hombres negros fueran a la mitad del mundo para luchar por los derechos de la gente de otro país, cuando sus propios derechos en América aún estaban siendo restringidos. Sin duda, el caso más famoso de oposición por estos motivos fue el del boxeador Muhammad Ali, quien perdió su licencia de boxeo y fue amenazado con prisión cuando se negó al servicio militar. En 1967, Martin Luther King Jr. fue sentenciado a 3 años de cárcel. King se convirtió en un poderoso aliado del movimiento antiguerra cuando expresó abiertamente su oposición por motivos morales, condenando la desviación de fondos federales de programas domésticos, así como el número desproporcionado de bajas afroamericanas en relación con el número total de soldados muertos en la guerra. Sin embargo, todavía había una fuerte mayoría que apoyaba la guerra en 1968 y la confianza aún era alta de una victoria final. Sin embargo, la resiliencia de los estadounidenses estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Con Rolling Thunder, sin lograr su objetivo de obligar a los vietnamitas del norte a negociar, los combates en Vietnam del Sur se estancaron brutalmente, compuestos predominantemente de enfrentamientos regionales por el Viet Cong y el NVA, usando la ruta Ho Chi Minh para eludir las defensas estadounidenses y vietnamitas del sur cerca de la DMZ. Los estadounidenses pudieron perseguir agresivamente a su enemigo en Vietnam del Sur, pero resultaron ser un enemigo muy escurridizo, capaz de desaparecer efectivamente en la densa selva. En julio de 1967, la Dirección Norte de Vietnam pensó que era el momento oportuno para un gran enfrentamiento con el sur y sus aliados estadounidenses. Reconociendo la turbulenta situación política en Saigón, Vietnam del Sur tuvo 3 cambios de liderazgo más en 2 años, y el creciente descontento sobre la guerra en los Estados Unidos. Especularon que si se ejercía suficiente presión sobre los estadounidenses, ya no podrían mantener el esfuerzo de guerra, al menos a su nivel actual, sin graves repercusiones políticas para el Partido Demócrata del presidente Johnson. Con la reducción del apoyo estadounidense, los vietnamitas del sur no pudieron sostener la guerra, lo que llevó al colapso del gobierno en Saigón, desorganizando la defensa del país y provocando su caída. Se prepararon hasta 85,000 hombres para la gran ofensiva, para engañar al sur con una falsa sensación de seguridad.
En octubre de 1967, el norte anunció que observaría una tregua de 7 días, comenzando el 27 de enero de 1968 y terminando el 3 de febrero para observar el Año Nuevo vietnamita, conocido como Tet. De hecho, fue en medio de estas vacaciones cuando llegaron los comunistas. Pero en los días previos al alto al fuego, ni las agencias de inteligencia estadounidenses ni las vietnamitas del sur tenían ninguna indicación de lo que estaba sucediendo. Por ello, tras la tregua, se permitió a numerosas fuerzas del sur de Vietnam tomar licencia, estando así lejos de sus unidades cuando sucedió el ataque. Justo después de medianoche, el 30 de enero de 1968, la sede estadounidense en Nha Trang sufrió un ataque de mortero y cohete. Se golpearon rápidamente otras 7 bases. En las primeras horas, los estadounidenses no comprendían la magnitud de lo que ocurría. 24 horas después ocurrió el golpe principal, y entre las ciudades más afectadas estaba la propia Saigón. Los aeródromos del sur de Vietnam fueron especialmente atendidos por la eficacia del poder aéreo de Estados Unidos. En algunos casos, los aviones estadounidenses despegaban y bombardeaban a las fuerzas del NVA y Vietcong justo fuera e incluso dentro de sus propios perímetros. En Saigón, el Vietcong tenía 6 aviones. 2 de los aviones eran pensaban que estaban en la base de las fuerzas blindadas, pero los tanques se habían movido 2 meses antes. En la estación de Radio Nacional, los atacantes intentaron transmitir una grabación de Ho Chi Minh llamando a la gente de la ciudad a levantarse en apoyo de los comunistas. Pero fallaron y murieron destruyendo el edificio alrededor en vez de ser apresados. Un equipo de 19 hombres intentó capturar la embajada de EEU, pero fueron superados en número. A medida que los defensores de la ciudad comenzaron a recuperar el control, el Vietcong comenzó a dispersarse y atacar varias casas de funcionarios gubernamentales y personal militar que estaban en una lista negra. En la mañana del 1 de febrero, el jefe de la Policía Nacional ejecutó públicamente a un oficial del VC capturado en ropa civil. La imagen fue capturada por el fotógrafo Edward T. Adams y otro camarógrafo. La imagen obtuvo el premio Pulitzer 1969 en fotografía de noticias de última hora. El Vietcong también cometió una serie de atrocidades contra el gobierno de EEU. Civiles estadounidenses también atacaron al gobierno de los EEU, sintiendo que no podían ser reeducados al comunismo o permanecían leales al gobierno en Saigón. Esto incluyó la masacre de hasta 6.000 civiles y soldados vietnamitas del sur durante la batalla de U. Antes de la tregua del Tet, una guarnición de marines de EEU en Khe Sanh, cerca de la frontera con Laos, fue bombardeada. Este bombardeo marcó el comienzo del asedio de Khe Sanh, una lucha de 77 días que es uno de los conflictos más largos y violentos de la historia de EEU. El gobierno de los EEU fue el primero en participar en la guerra. Para el NVA y el Vietcong, el asedio evocó recuerdos de su victoria contra los franceses y esperanzas de un éxito similar contra los estadounidenses. A diferencia de los franceses en 1954, los EEU contaban con un gran poder de fuego para repeler ataques a la base, incluyendo bombarderos B-52 para arrasar vastas áreas de selva y helicópteros de combate AC-47. A medida que el asedio se extendía, el gobierno estadounidense también participó en él. El intenso bombardeo asedió el paisaje, dejándolo similar a la superficie lunar, con vegetación arrasada y suelo craterizado. De vuelta en Washington, se construyó un modelo de la base para usarlo en la información al presidente Johnson sobre la situación. En abril, una operación conjunta del ejército de los EEU, los marines y el ARVN, denominada Operación Pegaso, lucharon hasta la guarnición, liberando a los marines allí y poniendo fin al asedio. Sin embargo, en lugar de celebrar, el público y políticos estadounidenses criticaron la decisión de defender la base en vez de retirar a los marines del peligro. A medida que los combates se prolongaban a raíz de la ofensiva del Tet, ocurriría una tragedia que causaría un daño de gran alcance al prestigio de los EEU y a la opinión mundial cuando las tropas estadounidenses de la 23 División de Infantería llevaron a cabo el asesinato masivo de civiles desarmados. En el distrito de Son Tin, en el sur de Vietnam, el 16 de marzo de 1968, fueron asesinadas hasta 504 personas desarmadas, incluyendo hombres, mujeres, niños y en algunos casos incluso bebés,
mientras que niñas de tan solo 12 años fueron violadas en grupo antes de ser disparadas en y alrededor de la aldea de My Lai, todo por soldados estadounidenses. Se acusó a 26 soldados de delitos penales, pero solo el teniente William Calley Jr. fue declarado culpable de matar a 22 aldeanos. Aunque se le condenó a cadena perpetua, solo estuvo en prisión 3 años y medio. El ejército de los EEUU, bajo arresto domiciliario, no sería hasta noviembre de 1969 que la historia se hizo pública, solo agregando combustible al sentimiento antiguerra en los Estados Unidos por la atrocidad que el ejército había cometido. Finalmente, la ofensiva del Tet fue un fracaso para los vietnamitas del norte y el Vietcong. Rompiendo su cobertura, simplemente fueron abrumados por la superioridad del fuego americano y por lo tanto volvieron a su estilo de guerra de guerrillas en el campo. Sin embargo, en un giro irónico, la ofensiva Tet proporcionaría a los comunistas su mayor victoria política. El dramático aumento en las bajas estadounidenses durante la ofensiva finalmente comenzó a desgastar la determinación del pueblo estadounidense para continuar la guerra. Esto se demostró en las primarias de New Hampshire, cuando el 42% del voto demócrata fue para Eugene McCarthy, quien hizo campaña con la promesa de retirar a las tropas estadounidenses de Vietnam. Johnson solo lo derrotó marginalmente, logrando el 49%, pero estaba claro que las cosas tenían que cambiar. El gobierno de Johnson ya estaba considerando reunirse con los vietnamitas del norte en conversaciones de paz, y como un gesto para fomentar esto, ordenó primero una reducción de la operación Rolling Thunder y finalmente ordenó una suspensión, que puso fin a los ataques aéreos contra Vietnam del Norte. El 31 de marzo de 1968, habló al público sobre las medidas futuras para limitar la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Durante el discurso diría: "No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente". La opinión pública estadounidense en apoyo a la guerra había caído hasta solo el 26%, con alrededor de 30.000 estadounidenses que habían muerto en Vietnam entre 1961 y 1968, y Johnson se vería obligado a asumir la responsabilidad a medida que se acercaban las elecciones de 1968. Fueron derrotados, y en la Casa Blanca entró el republicano Richard M. Nixon, dejando a Johnson para retirarse con un legado de ser el hombre que había llevado a América a su guerra más desastrosa hasta la fecha, ignorando el hecho de que había heredado la situación en Vietnam de Kennedy, quien todavía era una figura muy querida en los EEUU. Nixon había hecho campaña con la promesa de sacar de Vietnam de una forma u otra a 500.000 de tropas, aviadores y marineros estadounidenses, pero confió secretamente a sus colegas que, en su opinión, la guerra no podía ganarse, al menos en un contexto militar. Sin embargo, creía que podría convencer a los norvietnamitas de pedir la paz si proyectaba la imagen de un hombre volátil e inestable, lo que él llamaba la teoría del loco, y era exactamente lo opuesto a la visión bastante tibia que el mundo tenía de Johnson. A pesar de la percepción del norte sobre Nixon, él estaba decidido a disminuir las fuerzas en Vietnam, aunque estaba convencido de su incapacidad para hacerlo. Hacerlo de una manera que no pareciera una derrota estadounidense. Continuó los esfuerzos para negociar con los vietnamitas del norte en París, pero insistió en que debían incluir al gobierno vietnamita del sur, que Hanoi inicialmente se negó a reconocer. La determinación de los vietnamitas del norte solo se endureció cuando el 2 de septiembre de 1969 su gran líder Ho Chi Minh murió después de años de salud deteriorada. Ahora querían la victoria para honrar al hombre que consideraban que los había liberado. Mientras buscaba conversaciones de paz, Nixon también estaba convencido de que no podría hacerlo sin la política de vietnamización. Esta política proporcionaría más entrenamiento y equipo al ARVN para sustituir a las primeras unidades estadounidenses que se enviaron a casa en 1969. Al frente de esta fuerza estadounidense, cada vez más reducida, estaba el general Crichton Abrams, quien reemplazó a Westmoreland en junio de 1968. Westmoreland había solicitado repetidamente a la administración de Johnson la creación de una nueva fuerza militar en los Estados Unidos, lo que causó desacuerdo. Estados Unidos también estaba pidiendo que las operaciones terrestres se expandieran a Camboya y Laos para finalmente cerrar el sendero Ho Chi Minh y estrangular a las fuerzas comunistas en el sur.
En una de las revelaciones más impactantes que salieron más tarde, se descubrió que había ordenado que se hicieran preparativos para que las armas nucleares estuvieran listas como un plan de contingencia bajo la Operación Fractured Jaw, algo que la Casa Blanca detuvo inmediatamente una vez que se enteraron de ello. Johnson no expandiría la guerra, pero Nixon estaba más que dispuesto a hacerlo. Johnson no intensificaría la guerra, pero Nixon sí. En 1969, ante una ofensiva comunista, Nixon ordenó a los AFB-52 de EE-U atacar la ruta Ho Chi Minh en Camboya, controversialmente sin permiso del Congreso ni de Camboya. Se modificaron los registros de vuelo para esconder las misiones de la tripulación del bombardero. Un año después, las tropas de EE-U y Vietnam del Sur finalmente pasaron a la ofensiva contra las posiciones del Vietcong y del Ejército de Vietnam del Norte en Camboya. Un golpe de Estado patrocinado por la CIA en Camboya vio a las tropas camboyanas finalmente enfrentarse a las tropas comunistas en su país, después de años de hacer la vista gorda. Todo esto amplió el alcance de la guerra, pero, al hacerlo, enfureció aún más al movimiento contra la guerra en casa, lo que llevó a la violencia en las manifestaciones en los campus universitarios de EE-UU, especialmente. Durante una protesta en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, el 4 de mayo de 1970, estalló la violencia entre los manifestantes y los guardias nacionales, lo que resultó en la muerte de 4 manifestantes por disparos. Para muchos que completaron sus primeros turnos de servicio, el sueño de regresar a casa a menudo se agrió cuando vieron la recepción hostil que les esperaba, como ser escupidos en los aeropuertos por los manifestantes. En muchos casos, esto motivó a estos hombres a ofrecerse para una segunda gira. En 2020, el hombre de Mississippi, Clyde Moore, que hizo 3 giras en Vietnam con la Fuerza Aérea, explicó este sentimiento en una entrevista, diciendo: «Vas a pensar que estoy loco cuando te diga esto. Me sentía más cómodo allá, porque sabías lo que estaba pasando, y realmente nos mantuvimos unidos allá. Era un mundo diferente». La preocupación doméstica se reflejó en las fuerzas estadounidenses, ajenas a la retirada inicial. Las profundas divisiones entre raza, clase e incluso antecedentes religiosos salieron a la superficie, dejando a muchas unidades estadounidenses sin cohesión militar y en muchos casos sin disciplina militar básica. En el periodo entre 1969 y 1971 se registraron unas asombrosas 700 agresiones, de soldados a oficiales, y al menos 83 resultaron en la muerte del oficial. La situación se agravó por el abuso generalizado de drogas entre las filas, y con las operaciones de combate de los EE-U, volviéndose más defensivas en naturaleza. Durante 1970 y 1971, se trató a 4 veces más soldados por los efectos del abuso de drogas que por el combate con el enemigo. Con cada vez más tropas estadounidenses siendo retiradas, el estado de ánimo general era que nadie quería ser recordado como el último hombre en morir en Vietnam. La vietnamización de la lucha llevó a un aumento dramático en los números de las Fuerzas Armadas del sur de Vietnam debido a una mayor inversión en armas y entrenamiento de Estados Unidos y al reclutamiento generalizado. En un momento dado, la Fuerza Aérea del sur de Vietnam tenía un inventario de aviones que la convertiría en la 4ª más grande del mundo, aunque estos eran principalmente de tipo ligero de ataque terrestre, y un puñado de jets supersónicos, como el Northrop F-5 Freedom Fighter. Era el momento de que se pusiera a prueba la inteligencia artificial rejuvenecida y la política de vietnamización en sí misma. El 8 de febrero de 1971, emprendieron la operación Lam Son 719, que vio a 20.000 tropas apoyadas por tanques y helicópteros lanzarse a Laos para atacar la ruta Ho Chi Minh y destruir los puestos de comando regionales del NVA. Las fuerzas estadounidenses se limitarían a proporcionar solo apoyo aéreo, ya que el Congreso había prohibido ahora el uso de fuerzas terrestres estadounidenses fuera de Vietnam del Sur. La operación fue un desastre. El número de bajas varía, dependiendo de la fuente, pero algunos afirman que hasta 8.000 vietnamitas del sur fueron asesinados, mientras que tanques y helicópteros fueron abandonados en el campo. El desastre de Lam Son 719 no inspiró confianza en que los vietnamitas del sur podrían defenderse cuando los EE-U finalmente se retiraran, y esto hizo que la negociación de un acuerdo de paz fuera especialmente importante. Con las negociaciones en París y algunas conversaciones detrás de escena estancadas, Nixon decidió acercarse a la Unión Soviética y China para pedir ayuda para alentar a los vietnamitas del norte a aceptar un acuerdo de paz.
Nixon buscó ayuda de la Unión Soviética y China para persuadir a Vietnam del Norte a aceptar la paz. Tanto Beijing como Moscú, al igual que los Estados Unidos, no deseaban prolongar la guerra, pero no estaban dispuestos a detener el suministro de armas a Vietnam del Norte. Esto eventualmente llevaría al presidente Nixon a realizar una visita histórica a China en 1972, siendo el primer presidente en funciones de los EE-UU en hacerlo, donde, entre otras cosas, discutieron ejercer presión sobre Hanoi para poner fin a la guerra. Los vietnamitas del norte se negaron a escuchar. Para enero de 1972, de los 500.000 de tropas estadounidenses en Vietnam, cuando asumió el cargo, Nixon había reducido ese número a alrededor de 130.000, y la mayoría de los combates contra los comunistas fueron realizados por el ARVN. Estados Unidos aún mantenía fuertes fuerzas aéreas, navales y de artillería en el sur de Vietnam para el norte. Estados Unidos aún tenía fuerzas poderosas en el sur de Vietnam para servir al norte. Impulsado por el pobre desempeño del ARVN en Laos, el ejército de Vietnam del Norte decidió una nueva ofensiva audaz en 1972 que era diferente a cualquier otra que habían intentado antes. Como en Tet, una vez más romperían la cobertura y se enfrentarían al ARVN y a cualquier unidad estadounidense que encontraran en una batalla campal. La diferencia esta vez, sin embargo, fue que en lugar de una fuerza de inventario predominantemente, los vietnamitas del norte utilizarían un gran número de tanques, dándoles su propio fuego pesado para descargar sobre el enemigo. La gran mayoría de los tanques a su disposición eran T-54 suministrados por los soviéticos y PT-76 anfibios, que resultarían invaluables para cruzar ríos. Pero su número también incluía algunos T-30 y 485 de la época de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva comenzó el 30 de marzo de 1972, con 30.000 hombres empujando a través de la DMZ y desde Laos. El 5 de abril 20.000 tropas comunistas más habían atacado desde Camboya, momento en el que Nixon había sancionado una respuesta en forma de reanudación del bombardeo de Vietnam del Norte por parte de aviones estadounidenses, destinado a interrumpir las líneas de suministro a las fuerzas comunistas en el sur. A diferencia de la anterior campaña de Rolling Thunder, la nueva campaña no prohibiría los ataques a la ciudad portuaria, donde se estaba entregando una gran cantidad de equipo soviético. Los aviones estadounidenses dejarían caer 11.000 minas en la entrada a Haiphong y otros puertos, interrumpiendo aproximadamente el 85% del impulso militar de Vietnam del Norte. Los siguientes objetivos fueron los patios de ferrocarril y los puentes ferroviarios que conducían a China. Y esto vio el primer uso de bombas guiadas por láser en la guerra, cuando fueron lanzadas por F-4 Phantoms el 27 de abril. Nixon entonces autorizó una campaña más completa, dirigida a aislar a Corea del Norte y destruir su capacidad para almacenar y transportar suministros a las líneas del frente en el sur. Se llevaron a cabo 414 misiones en el primer día de la operación Linebacker y nuevamente, la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte enfrentó a los atacantes estadounidenses. Ahora, sin embargo, la situación estaba mucho menos a su favor, con los pilotos de la Marina de los EE-UU, habiendo sido completamente reentrenados, no solo en combate aéreo, sino específicamente para combatir los MiGs desplegados por la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte. Las fuerzas de los EE-UU derribarían 11 MiGs en el primer día en el combate aéreo más intenso de la guerra, pero de ninguna manera se negó la amenaza de los MiG, con la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte derribando 5 F-4 el 10 de mayo. El impacto de Linebacker se sintió casi inmediatamente en el sur, ya que las fuerzas comunistas se quedaron sin municiones, combustible y suministros. Hasta el 70% de los suministros destinados a la ofensiva fueron destruidos o se impidió que llegaran a las líneas del frente. Los norvietnamitas volvieron una vez más a las conversaciones de paz, y Nixon ordenó que los ataques aéreos ahora se limitaran al sur del paralelo 20. En los próximos meses, el asesor de seguridad nacional de EE-U, Dr. Henry Kissinger y Lee Duc-Tho, miembro del Politburó de Vietnam del Norte, se encontrarían en París para hablar sobre términos de paz. Se discutieron términos como una promesa del norte de cesar el envío de fuerzas al sur y liberar a varios prisioneros de guerra estadounidenses. Los EE-UU
Acordaron retirar todas sus fuerzas y establecer un acuerdo de reparto de poder en el sur, entre el Viet Cong y el gobierno de Saigón. Parecía que la paz estaba a la mano, excepto que en Saigón, el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, se negó a aceptarlos. El problema principal era que después de luchar una guerra por la independencia de Vietnam del Sur, los EEU ahora estaban entregando el poder al Viet Cong. Kissinger intentó negociar con ambos lados de la división política, pero fue en vano. El 16 de diciembre de 1972, los vietnamitas del norte abandonaron las conversaciones de paz. Nixon estaba furioso. Para forzar al norte a volver a la mesa de paz, Nixon ordenó la Operación Linebacker, el bombardeo sin restricciones de Vietnam del Norte, el 18 de diciembre de 1972. 129 bombarderos B-52 respaldados por el ejército de EEU y varios tanqueros y cazas iniciaron una gran campaña de bombardeo contra Hanoi y 3 aeródromos del norte de Vietnam. 3 bombarderos serían derribados por misiles SADOS. La siguiente noche, otra fuerza de bombarderos atacó patios de ferrocarril y una central eléctrica, y vería a 7 B-52 más siendo derribados por los SAMs. Los bombardeos continuarían hasta el 24 de diciembre, cuando se ordenó una pausa navideña de 36 horas, durante la cual los líderes de la Fuerza Aérea de los EEU fueron sometidos a un intenso escrutinio por las pérdidas sufridas por los B-52. Las operaciones se reanudaron el 26 de diciembre con un masivo bombardeo aéreo en todo Vietnam del Norte, incluyendo en alrededor de Hanoi y Haiphong. Se brindó mayor apoyo a los B-52, incluyendo aviones de interferencia como el EA-6A de la Marina, el precursor del famoso EA-6B Prowler, y aviones dedicados diseñados para buscar y destruir los radares que guiaban los SAMs, conocidos como comadrejas salvajes. Las pérdidas de B-52 disminuyeron, pero la fuerza estaba lejos de salir ilesa. El bombardeo continuaría hasta el 29 de diciembre e infligió un daño masivo a la infraestructura de Vietnam del Norte. Hubo una condena generalizada del bombardeo, particularmente cuando Hanoi mostró imágenes de un hospital que fue atrapado en la devastación y afirmó que 1.624 civiles habían perecido en la campaña. Sin embargo, los vietnamitas del norte sí acordaron regresar a Vietnam, aunque querían dejar claro que era en interés de la paz, y no debido al bombardeo. Los vietnamitas del norte rechazaron modificar los términos del acuerdo previo, lo que causó la misma postura por parte del presidente Thieu. Nixon intervino y amenazó con destituir a Thieu, y así, con pocas opciones en el asunto, él accedió. El 27 de enero de 1973, los Estados Unidos firmaron el acuerdo, como los Acuerdos de Paz de París, y al día siguiente se declaró un alto al fuego formal. Nixon tenía lo que creía que era su paz con honor. Estados Unidos retiró rápidamente sus últimas fuerzas de combate, y Vietnam del Norte liberó a los prisioneros de guerra estadounidenses, incluyendo a John McCain. Muchos de ellos estaban en un estado extremadamente pobre, habiendo soportado años de abuso físico, y McCain mismo tuvo problemas para levantar los brazos por encima de su hombro por el resto de su vida. El 29 de marzo de 1973, la última unidad militar de los Estados Unidos abandonó Vietnam, y el 19 de junio, el Congreso aprobó una ley que prohibía cualquier futura participación de los Estados Unidos en operaciones militares en Vietnam, Camboya y Laos, mientras que la Marina de los Estados Unidos comenzó a despejar las minas que había colocado frente a Vietnam del Norte. De los 500.000 de hombres, en 1968, el 31 de diciembre de 1973, solo quedaban 50 militares estadounidenses en Vietnam. Aunque Nixon cumplió su promesa de sacar a las tropas, los combates continuaron, con batallas esporádicas entre las fuerzas del Viet Cong y el ARVN. A pesar de los acuerdos de paz de París, las tropas estadounidenses continuaron atrapadas en enfrentamientos en Vietnam en 1973, resultando en 168 muertes estadounidenses. Ambos lados, desconfiados entre sí, se acusaban de violar los acuerdos de paz. Tampoco se mostró ningún signo de que los combates terminaran al amanecer de 1974, y la situación empeoró para el presidente Thieu, cuando los Estados Unidos comenzaron a retirar parte de su apoyo financiero, mientras intentaban alejarse de Vietnam lo más posible. Después de mucha deliberación, el Partido Comunista en Hanoi votó para atacar a Vietnam del Sur nuevamente en una serie de nuevas ofensivas, descritas como usurpaciones de tierras por los vietnamitas del sur.
El presidente Thieu confiaba en la reanudación de los ataques aéreos de los Estados Unidos para defender a su país, pero el Congreso había atado las manos de Nixon y ahora Vietnam del Sur estaba solo. Impulsados, los vietnamitas del norte lanzaron una nueva ofensiva en marzo de 1974 y comenzaron una derrota del ARVN. El ARVN sí lanzó un contraataque exitoso contra las posiciones enemigas en Camboya, pero el costo fue tan alto que había poco que celebrar. Mientras el ARVN sufría deserciones masivas y se desangraba, el transporte de suministros se interrumpía debido al flujo de refugiados que huyen de los combates en las carreteras. En diciembre de 1974, los comunistas derrotaron al ARVN a solo 75 millas al noreste de Saigón, habiendo atacado desde bases en Camboya. Los norvietnamitas esperaban la intervención estadounidense, pero nuevamente, nada se materializó. Para entonces, Nixon había sido destituido como presidente tras el escándalo de Watergate. Y a pesar de su deseo de ayudar a los vietnamitas del sur, el recién instalado presidente Gerald Ford fue prohibido hacerlo por el Congreso. Creer que no había nada que los detuviera, el ejército de Vietnam del Norte se preparó para otra ofensiva en marzo de 1975. Predijeron que la campaña para capturar Saigón y asegurar Vietnam del Sur duraría alrededor de 2 años. La ofensiva comenzó el 10 de marzo de 1975, pero en un mes, el ARN comenzó a colapsar completamente, con 100.000 de ellos siendo tomados prisioneros. El 4 de abril de 1975, los Estados Unidos comenzaron a evacuar a los niños de Vietnam del Sur para escapar de los combates. Apodada Operación Baby Lift, el primer avión involucrado, un enorme C-5 Galaxy, se estrelló al despegar, matando a 138 personas incluyendo 78 niños. El ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong avanzaron hacia Saigón, y el 21 de abril de 1975 el presidente Thieu hizo un discurso en el que culpó a los Estados Unidos por la caída de Vietnam del Sur antes de renunciar y escapar a Taiwán. Su sucesor, Tran Van Hoang, permanecería en el cargo una semana antes de renunciar y entregar el gobierno al general Man Vinh, el mismo hombre que había derrocado al presidente Diem en 1963. Con Saigón rodeado, Vinh se rindió 2 días después, el 30 de abril. Hubo un intento desesperado en la embajada de EUU por evacuar al personal y civiles estadounidenses a los buques de guerra de EUU que esperaban. Miles de residentes de Saigón rodearon la embajada, con la esperanza de conseguir un lugar en uno de los helicópteros de evacuación, pero pocos lo lograron. ARN y Ejército Sureño de Vietnam a menudo ponían a sus familias a bordo de sus aviones militares y volaban hacia los barcos estadounidenses, a veces estrellándolos en el mar para obligar a los marineros americanos a rescatarlos. Los vietnamitas del norte consolidarían su control sobre el sur antes de unificar formalmente el país como la República Socialista de Vietnam. Para honrar su memoria, Saigón fue renombrada como Ciudad Ho Chi Minh. La guerra por la unificación vietnamita después de la Primera Guerra de Indochina duró 19 años, 5 meses, 4 semanas y un día. Se cobraría la vida de casi 4 millones de vietnamitas. Para los Estados Unidos, Vietnam es una herida que probablemente no sanará durante varias generaciones. 53.318 miembros del servicio de los Estados Unidos perderían sus vidas en la guerra y dejaría un impacto profundo en la psique de los Estados Unidos, afectando las políticas extranjeras e incluso las domésticas durante años por venir. Las preguntas sobre la sabiduría de la guerra, la conducta de las tropas estadounidenses y las tácticas y tecnología involucradas serán debatidas entre los historiadores durante años por venir. En 1982, se levantó en Washington un monumento en honor a los miembros del personal de Estados Unidos que fallecieron en el conflicto, enumerando todos sus nombres. Como con muchos conflictos posteriores, la participación de los Estados Unidos en la guerra ha sido cada vez más revelada en libros y revistas para no olvidar las historias personales de los soldados, que a menudo son pasadas por alto en los libros de historia. En 2015, Gregory Hamilton publicó el libro La locura de McNamara, el uso de soldados de bajo coeficiente intelectual en la guerra de Vietnam. Esto cuenta la trágica historia del reclutamiento de hombres a menudo mentalmente discapacitados para servir en el ejército, algo para lo que estaban totalmente inadaptados. En 2020, Larry Sanders publicó su libro, narrando cómo era ser un soldado gay secreto en la guerra,
y los riesgos que suponía ser descubierto en la guerra. En los últimos años, ha habido una creciente mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, con turistas americanos visitando el país para recorrer los campos de batalla donde sus abuelos o padres habrían luchado en los años 60 y 70, incluso más significativamente. En 2018, el portaaviones estadounidense USS Carl Vinson realizó una visita diplomática al puerto de Da Nang, la primera vez que un portaaviones americano visitaba el país desde la guerra, a lo que siguió una visita del USS Theodore Roosevelt en marzo de 2020. Esperemos que esta mejora en las relaciones ayude a poner fin a los fantasmas de esta guerra brutal y sangrienta que tuvo un impacto tan profundo en el mundo, mucho más allá de los campos de batalla en los que se luchó.